el año pasado, mi mejor amigo y yo decidimos experimentar con una tabla Ouija, solo para ver si funcionaba. Hicimos nuestro propio papel y usamos un vaso para beber como puntero, así que estábamos bastante escépticos. La junta tardó un tiempo en calentarse, pero una vez que lo hizo, se hizo evidente que estábamos rodeados de familiares que habían fallecido. El cristal se movió extremadamente lento y no se dijo ni se hizo nada aterrador. Sin embargo, a mitad de nuestra sesión, 2 de nuestros otros amigos entraron a la sala riendo y bromeando. Una vez que se calmaron, volvimos a la pizarra. Esta vez, el vidrio se movió extremadamente rápido. Apenas podíamos mantener nuestros dedos puestos. Comenzó a deletrear nombres y palabras sin que nosotros hiciéramos preguntas. Las palabras enunciadas incluyeron asesinato y deseo. Terminamos la sesión de inmediato ya que estábamos bastante asustados. Después de eso, todo volvió a la normalidad durante unos días, pero luego comencé a levantarme a las 3 de la mañana todas las noches con una inexplicable sensación de temor. Este despertar continuó durante algunas semanas y comencé a deprimirme sin ninguna razón. Entonces, una noche, aproximadamente a la 1 de la mañana, mi amigo me acompañaba a casa. Mientras caminábamos por el camino, afirmó que vio una figura negra de un hombre apoyado en una cerca mirándonos. Nos reímos y bromeamos sobre el lugar embrujado. Solíamos escuchar campanas sonando cada noche en ese camino. Esa noche me desperté de nuevo, pero esta vez estaba atrapada boca abajo en mi cama por lo que parecía un hombre. Traté de luchar, pero no pude moverme. Traté de gritar, pero no salió nada. Una extraña presencia comenzó a hablar en mi oído, pero no sé lo que dijo. Luego se fue. Me escondí debajo de mis mantas. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, relacioné todo eso con una pesadilla, aunque se sentía tan real. Unos días después, tuvimos visitas familiares. Mi abuela, que dice ser muy perceptiva, entró y me dijo que sentía que había presencia en la casa. Mi madre dijo que ella también lo pensaba desde que había hecho una tabla Ouija en mi habitación, pero no creía que fuera perjudicial. Mi abuela no estuvo de acuerdo y dijo que pensaba que era malvado. Lo siguiente es realmente difícil de explicar, ya que no sé cómo me sentí. Mientras discutían, comencé a tener la misma sensación terrible que tuve tantas otras noches. Comencé a sentir que algo andaba mal. Se sentía como si me estuvieran arrastrando a un túnel cada vez más lejos de la habitación en la que estaba. Intenté decirle a mi madre que no me sentía bien, pero no podía obligarme a hablar o moverme. Se sentía como si algo intentara controlarme. Finalmente logré hacerme hablar, pero grité: ¡hay algo conmigo! Lo siguiente que supe fue que mi hermana estaba a mi lado, abrazándome, y estaba llorando y temblando incontrolablemente. Mi familia dijo que había tenido lo que parecía una especie de ataque. Conseguimos que un sacerdote bendijera la casa, y mientras lo hacía, todas las tuberías de la casa emitieron un gran ruido de gritos. No se detuvieron hasta que terminó la oración. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Todavía no me puedo explicar lo que me pasó. Me da miedo pensar en ello. Una tarde, algunos amigos y yo decidimos hacer una tabla Ouija casera. Lo probamos un par de veces, pero nada parecía suceder. Pasaron unas semanas y un amigo que vivía conmigo en ese momento y yo mirábamos algunas fotos de nosotros en un club en mi Comenzamos a hablar sobre cómo algunos orbes parecían solo a nuestro alrededor en las imágenes. Luego abordamos el tema de los fantasmas.
se levantó de la computadora y se sentó en el sofá con mi hermano. Cuando me levanté y caminé hacia ellos, la pantalla de mi computadora se apagó de repente y se volvió a encender. Luego, la luz al lado del sofá se desvaneció y se volvió rojo oscuro. Todos tuvieron escalofríos. Lo ignoramos hasta unos días después. Perdí dinero que había jurado poner en el cajón de mi tocador. Mi madre y yo miramos por todas partes alrededor de la casa, incluidas innumerables veces en el cajón. Entonces, de la nada, mi madre encontró mi dinero en el mismo cajón, encima de todo lo que contenía. Estaba empezando a pensar que atrajimos a un fantasma a través del tablero Ouija. Mis sospechas eran correctas. Cuando una mañana faltaba mi animal de peluche favorito, pensé que tal vez alguien me estaba jugando una broma porque sabía que lo había puesto en la habitación de mi madre al lado de la cama. Sabía que tenía que ser por algo paranormal porque estas cosas no ocurrieron hasta que hicimos eso de la tabla. Decidí llevar la Ouija al contenedor de basura y deshacerme de ella para siempre. Cuando volví a entrar, mi amigo salió de la ducha y dijo: «Encontré tu animal de peluche». Le pregunté: «¿Dónde estaba?». Para lo cual me respondió: «Oh, lo vi justo cuando salí de la ducha. Estaba justo al lado de la puerta en el cesto de la ropa vacío». Se me cayó el corazón. Pero nada extraño ha sucedido desde entonces. Esto sucedió alrededor de cuando tenía 11 años, y esta fue mi primera experiencia. Mi hermana, que tenía 12 años, decidió probar una sesión de Ouija con pequeñas tarjetas hechas a sí mismas en las que se dibujaban las letras, una mesa y un vaso. Ella y 2 compañeros estaban en la sala de nuestro pequeño departamento. Mi madre tuvo una experiencia Ouija cuando era joven y estaba de acuerdo con la idea de mi hermana, y nos llevó a mí y a mi hermano pequeño a la cocina para no molestar a mi hermana. Esperamos unos minutos allí. Miré perezosamente la puerta del corredor. La puerta era mayormente de cristal y pude ver todo lo que sucedía detrás de ella. Entonces, vi a una persona pasar por la cocina. Solo podía haber venido de la sala de estar y aparentemente se dirigía a la salida. Estaba perpleja. Primero, el hombre era completamente negro y tan alto como un adulto común. En segundo lugar, no hubo sonido audible de la puerta de la sala ni pasos. No pudo haber estado allí. Lo descarté. Creía que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Entonces, mi hermano pequeño, que se sentó frente a mí, preguntó: «¿Viste esa sombra también?». Me sorprendió y compartimos impresiones. Poco después de eso, mi hermana y sus amigas entraron a la cocina y dijeron que la sesión acababa de terminar porque el espíritu se fue. Este fue el comienzo de la actividad paranormal a nuestro alrededor. Incluso cuando nos mudamos a otra casa, continuó. Debido a la inocente curiosidad de mi hermana en el tablero de Ouija, nuestra casa quedó embrujada. Comenzó en la mayoría de los casos cuando oscureció y nuestros padres se fueron a dormir, por lo que nunca presenciaron nada y pensaron que estábamos un poco locos. Fue difícil. Las luces se encendieron cuando mi hermana y yo nos dirigimos a un cuarto oscuro. Hay muchas cosas, desde sombras hasta luces que se encienden y se apagan, golpes en las puertas, puertas que se abrieron, pasos y puntos fríos. También había un olor extremadamente desagradable en uno de los baños. Llegó sin previo aviso y se fue rápidamente. Estaba claro que esto no era un olor normal. Era como si algo sucio hubiera estado en la bañera durante mucho tiempo. Una vez, algo empujó mi colchón desde abajo mientras estaba acostada
y leyendo un cómic. Cuando teníamos 15 y 16 años, todo terminó porque comenzamos a ignorar cada suceso no natural. No teníamos nervios ni poder para soportar más este juego. Afortunadamente los espíritus cooperaron y no he visto ni sentido más actividad paranormal. Este incidente ocurrió cuando tenía 15 años. En ese momento sucedían varias cosas extrañas que creía que tenían que ver con una sesión de espiritismo con la que mi amigo y yo. No sucedió nada muy emocionante durante la sesión y, para ser honesta, pensé que mi amigo estaba empujando el cristal y nunca pensé mucho en eso, hasta que comencé a despertar a las 3:15 de la mañana. Cada mañana con una genuina sensación de terror total. Me quedaba despierta en mi cama con las mantas sobre mi cabeza, ya que tenía una extraña sensación de ser observada y tenía miedo de lo que había en mi habitación conmigo. Me acostaría así hasta que saliera el sol. Siempre me aterrorizaba mirar en cierta dirección y, al inspeccionar, encontré el vidrio que se había utilizado en la sesión. Esto me tomó por sorpresa, ya que el vaso había sido desechado. Así que estaba segura de que el vidrio era la razón de mis noches de insomnio. Una vez más me deshice del vaso, sin embargo, seguía experimentando los mismos sentimientos. Y una vez más, al inspeccionar, me encontré con el mismo vaso que ya había tirado a la basura 2 veces. Esta vez, estaba decidida a deshacerme de él, así que lo saqué afuera y lo aplasté en el suelo. Continué despertándome a las 3:15 de la mañana, todas las noches sin falta, y comencé a ver sombras extrañas y oscuras. Las sombras comenzaron como bolas negras perfectas que rodearían mi habitación y luego parecían desaparecer a través de mi ventana. Dejé esto para la paranoia y la falta de sueño y simplemente traté de ignorarlo y volver a dormir, aún con la cabeza debajo de las sábanas. Otras personas comenzaron a notar la sombra también, y en las horas normales de vigilia, diciendo que el final de la casa donde estaba mi habitación parecía un poco espeluznante. Gradualmente, las sombras parecían agrandarse, pero seguí ignorándolas hasta que una noche el perro de la familia me despertó nuevamente a las 3:15 de la mañana. Estaba sentada al lado de mi cama y estaba haciendo un sonido de llanto. Supuse que el perro necesitaba salir, así que me levanté y lo dejé afuera. Tan pronto como volví a la cama, el perro estaba en mi ventana, chillando, así que me levanté y lo dejé entrar nuevamente. El perro me siguió a mi habitación y una vez más se sentó junto a mi cama gimiendo. Luego lo llevé de regreso afuera y, aunque él se sentó en mi ventana todavía llorando, hice que se quedara un rato allí, porque no quería que volviera y me despertara. Finalmente me rendí y dejé que el perro volviera a entrar, dejando que la luz inundara el pasillo mientras caminaba de regreso a mi habitación, donde el perro comenzó a gruñir. Me acerqué a la puerta del baño para que el perro pudiera ver que era yo, ya que me preocupaba que estuviera gruñendo a mi sombra. Lo llamé mientras seguía gruñendo y le dije: «Soy solo yo, ven aquí. ¿Qué pasa?». El perro caminó lentamente hacia mí todavía gruñendo y se sentó junto a mi pierna, gruñendo algo que estaba detrás de mí. En un instante mis pensamientos corrieron hacia: «Oh, Dios mío, hay alguien en la casa», y me di la vuelta y comencé a correr por el pasillo. Lo que vi fue algo que nunca dejó de pensar y algo que nadie creyó cuando se los dije. Vi lo que parecía un pájaro enorme. Tenía enormes alas extendidas que habrían tocado el techo y casi el piso. Su cuerpo terminaba donde lo hacían las alas y ninguno parecía tocar el suelo, mientras me seguía por el pasillo. Las alas permanecieron extendidas y parecían deslizarse mientras se movían. Noté una pequeña cabeza entre las alas, pero no recuerdo rasgos.
y la cabeza parecía encapuchada en lugar de redonda y conectada al cuerpo sin cuello. La criatura parecía más sombra que carne, y por mucho que haya intentado atribuirla a mi propia sombra, estoy segura de que lo que experimenté y vi fue real, y de ninguna manera pudo haber sido mi propia sombra. Recuerdo, principalmente, las alas y la enormidad de ellas cuando se alzaban sobre mí y cómo se movía mientras me seguía hasta que se deslizó a otra habitación. No estoy segura de lo que sucedió después de esto, pero mi hermana, que era mayor y no creía en nada paranormal, tuvo algunas experiencias extrañas relacionadas con una sombra negra y algún tipo de parálisis del sueño. La gente se reía de ella mientras la sombra negra daba vueltas en la parte superior.